tiene su evolución, su explicación. La vigencia histórica que ha tenido Uruguay se inició a principios del siglo XX, en un país que como país ocupaba en el mundo un lugar muy diferente al que ocupa ahora. Era un país de avanzada, con ejemplos en su organización política y social, como el gran prestigio de la escuela pública, los criterios de laicidad, de obligatoriedad de la enseñanza, prácticamente la ocupación plena desde el punto de vista del trabajo, mucha inmigración que aportó mucho a este país, y eso derivó que con los inicios de la difusión del fútbol que le hicieron los ingleses, sobre todo en los lugares donde había grandes puertos, prendió fuerte y tuvo una gran prevalencia deportiva que hace que recién en 1954 perdió su primer partido por Copa del Mundo. O sea, eran muy buenos los futbolistas de la generación olímpica, sobre todo de los años 20, que inclusive llegaron a ganar el Mundial del 30 y dieron algún golpe todavía cuando ya tenían unas edades altas. En Santa Beatriz, en Perú, en 1935, volvieron a ganar un campeonato sudamericano prácticamente con la misma generación. Después hubo ahí una especie de impasse. Quizás la generación que después ganó el campeonato del 50 no calzaba aquellos puntos, la situación no era la misma, pero sí había grandes futbolistas de mucha personalidad y una historia que ya se estaba transmitiendo. Me acuerdo que una de las cosas que más me impactó, yo he leído mucho sobre Maracaná, pero no las tonterías que se han dicho, libros, investigaciones, y Odulio Varela decía de la reverencia que tenían por la generación olímpica. Y eso hizo que se fuese transmitiendo cosas. Pero después de eso, ya cuando pasó lo del 50, vino el Mundial del 54, que fue otra gran actuación de Uruguay, pero a partir de ahí vinieron problemas. La primera eliminatoria que disputó Uruguay la perdió y fue derrotado en Puerto Sajonia, que era el estadio en que jugaba Paraguay en aquella época, por 5-0. Y eran grandes jugadores todavía. Entonces fue cambiando el mundo. Fueron volviendo los europeos a sus niveles, no solo a sus niveles futbolísticos, sino que fueron producto de una recuperación que como países hicieron después de las guerras tan cruentas que sufrieron. Y en ese nuevo mundo, quizás es una explicación un poco simplista, pero es algo así. Aquella historia pesaba mucho. El ganar 4 Copas Mundiales, porque los 2 Juegos Olímpicos fueron Copas del Mundo y están reconocidas por la FIFA como tales, dejó no solo una historia, sino una carga pesada para las generaciones que venían. Y ya no se podía ganar con superioridad y eso muchas veces dio espacio a la impotencia. Y la impotencia a veces da espacio a situaciones incorrectas. Eso nos pasó, es así. Ahora bien, decir que el fútbol uruguayo es solo golpear o hacer trampa, me parece que es una visión muy parcializada, demasiado subjetiva y muy tendenciosa. Y creo que la única manera de salir al paso de eso era con buen comportamiento. Nosotros en el 90, cuando accedimos por primera vez a la selección nacional, propusimos esto, todo lo que tuviera que ver con la corrección, con el fair play, porque sobre todo después del Mundial del 86 a nosotros nos trataban de animales en Europa. A nosotros, a los argentinos, así, casi a los sudamericanos. Más allá de que en algunos mundiales, como aquellos partidos de Portugal contra Brasil, se vieron cosas que, bueno, y no se critican de la misma manera. Entonces, esa fama que tenemos, cada vez que se viene una competencia, hay alguien que la quiere revivir. Pero ahora se encuentra con una realidad. Nosotros ganamos la Copa América del 2011,
Pero nadie dice que ese año también ganamos la Copa Fair Play. Pero ahora pasa lo mismo. Nosotros nos quejamos a veces de lo que nos hacen. Dice, wow, ustedes siempre hicieron lo mismo. Bueno, esas cosas que pertenecen un poco al folclore de fútbol, que se puede decir que tienen un apoyo histórico, pero hay gente que trata de sacar partido de eso. Y la incorrección, vamos a decir, la transgresión de las reglas es algo que está latente siempre en cualquier partido de fútbol, porque son seres humanos los que juegan y se pueden equivocar. Nosotros les puedo asegurar que hacemos una prédica constante. Eso no quita que alguna vez se cometa una equivocación, pero siempre después de ella la reconocemos y la tratamos de superar hacia el futuro. Y a raíz de eso, del asunto de la globalización, y esto lo tratamos al regreso del Mundial del 90, cuando no nos fue bien, acá se hizo la Fundación FESUR, organizó un seminario en el que fueron escritores como Eduardo Galeano, fueron periodistas, fueron gente capacitada del deporte, entrenadores, futbolistas, y el título era Uruguay, nunca más campeón mundial. Ese era el título del seminario. Y cada vez es más difícil para nosotros por todo eso que acaba de decir usted. Pero desde aquel momento, y después de mis experiencias en Europa, y cuando tuve los años sabáticos antes de acceder a esta segunda oportunidad en la selección, en el 2006, yo me preguntaba, ¿cómo hacer para competir con ciertas posibilidades en este mundo donde la geopolítica del fútbol, por llamarlo de alguna manera, yo le decía el geofútbol, marca que las flechas que significaría la emigración de los futbolistas van todas desde el tercer mundo hacia Europa. Ahí está el centro, el poder del fútbol. Y el poder, no solo el poder económico, sino el poder organizativo y el poder futbolístico, porque llevan al jugador, cada vez se ha acentuado más eso, llevan al jugador que quieran, y ahora los llevan a edades cada vez más tempranas, siendo niños prácticamente. Y bueno, ¿cómo hacer? Entonces, hay aspectos que hacen a ese poderío. Primero, el económico. Ahí no podemos competir. En el organizativo, tampoco. En la cantidad de futbolistas de altísimo nivel, tampoco. Acá en Sudamérica tenemos menos. Y en el caso de Uruguay, por la tasa de vegetativa de crecimiento tan pequeña, nosotros tenemos la tercera parte, nuestra población es la tercera parte de los futbolistas que tiene federado Alemania. Algún barrio de San Pablo tiene más habitantes que todo el Uruguay. Entonces, eso lo hace muy difícil. Pero nosotros tenemos un aspecto en que nos tenemos que apoyar para esa vigencia. ¿Qué fue lo que hemos hecho? Es la historia. La tradición. La tradición y la historia y las cosas que fueron legando y cosas que tienen que ver con nuestra identidad y nuestro carácter. Nosotros, a partir de creer en eso, empezamos a desarrollar ese ambiente. Y acá hacemos con los futbolistas lo que hacen en cualquier centro deportivo. Vienen, entrenan, se les transmiten ideas, se les dan charlas y todo. En el pasillo de entrada hemos puesto, por ejemplo, fotografías, todas iguales, en blanco y negro, con una leyenda, un gran periodista uruguayo ahora fallecido, Raúl Barbero, y son todas las cosas en las que Uruguay fue primero en el mundo, fue el primero que las hizo. Están registradas en ese pasillo. Fue el creador de la Copa América, fue un uruguayo que la inventó. El que ganó la primera Copa América, el que inventó la vuelta olímpica, el dar vuelta al campo saludando a la gente en señal de festejo y de respeto. Primer campeón, primer equipo sudamericano salió campeón olímpico, que fue un campeonato mundial. Primer campeón de la Jules Rimet, primer campeonato organizado por la FIFA. Primer campeón juvenil en Sudamérica en 1954, y que tuvo una supremacía que duró años, siempre ganaba Uruguay. Bueno,
Otra cosa que se me olvida. Y ahora le hemos agregado, por suerte, en este tiempo, primer equipo sudamericano que gana 15 veces. Tenemos 2 lugarcitos, no sabemos si lo vamos a poder llegar. Pero siempre la esperanza hay que mantenerla, porque capaz que algo se consigue. Y hemos logrado que tengan un perfil nuestras selecciones, nuestros futbolistas, que vayan con pensamiento positivo, que sepan de las dificultades, que acepten la derrota cuando venga. Tenemos claro que este proceso se debe respetar porque nos ayuda mucho. Muchos futbolistas que actúan en la selección y ahora están consolidados, empezaron siendo jugadores de las juveniles. Y hay algunos ahora en estos últimos tiempos que empezaron en una sub-15 y llegaron acá con 13 años y ahora están en la selección mayor. Tratamos de acompasarnos a lo que es la realidad del fútbol de ahora. Y fíjese que usted, que yo lo tengo guardado en una foto, porque digo, esta la voy a fotografiar. En el 2012, Uruguay ocupó el lugar número 2 en el ranking FIFA. Capaz que no se repite nunca más, pero lo hizo, o lo hicimos, o lo hicieron los jugadores. Entonces, eso más o menos el planteamiento general y seguimos en eso, tratando de... Ahora se nos viene otra eliminatoria que para nosotros son dificilísimas y bueno, y vamos a pelearla. Y al terminar veremos si conseguimos el objetivo o no. Las escuelas de fútbol no eligen a los mejores jugadores. Acá en el Uruguay, desde hace un tiempo ya largo, se dio el fenómeno del baby fútbol, que tiene características únicas que no se ven en otros lados. Y se ha transformado en un fenómeno social que es muy importante para nosotros. Los fines de semana en Uruguay, la actividad que congrega más personas, pero en todo el fútbol, profesional, amateur, es el baby fútbol. 300.000 personas por fin de semana, entre futbolistas, árbitros, entrenadores, padres, madres, que van a vender cosas para solventar los gastos de los equipos. Bueno, eso es un fenómeno increíble. Todos los jugadores que ahora están en la selección pasaron por el baby fútbol. Francescoli, Recoba, todos pasaron por el baby fútbol. Suárez, pasan todos. Ahora, por características, y ya yendo a los planos más técnicos, vamos a decir, es hipercompetitivo, que hay que preguntarse si a ciertas edades eso tiene que ser así. Esa necesidad de competir tan tempranamente, de los 6, 7 años, hay gente que dice que les da un carácter, una pasión, que es muy discutible. Trae muchos perjuicios desde el punto de vista de la formación y muchas deformaciones. Y tampoco se maneja demasiado las infraestructuras, aunque ha habido mejoras, se juegan en pisos malos. Lo que determina que acá nos llegan jugadores con gran pasión por el fútbol, a los 13 años, acá a los 12 años se termina el baby fútbol. Hay un agujero negro que le llamamos de los 12 a los 14 que hay muchos que dejan de jugar. Esos futbolistas llegan acá, es un producto, digamos, inacabado, con problemas de fundamentación y todo, que la fundamentación técnica, como usted dice, se tiene que hacer en actividades espontáneas y de ver a una persona más grande que juega muy bien y lo imita, porque los niños tienen esa característica. Y para el aprendizaje que hay en la niñez, él hace el aprendizaje por imitación. Obviamente, hay que tener desde el punto de vista de los genes ciertas predisposiciones. Hay niños de 6 años, 7, que asombran las cosas que hacen con la pelota o las tomas de decisiones que tienen. Y muchos de ellos llegan acá. Pero la idea que creo que podrían llegar mejor. Pero nosotros no tenemos ni cantidad de población, ni importancia vamos a decir,
aunque son 60.000 niños que juegan al fútbol por año en Uruguay, no es una gran cantidad comparado con otros países. Y en otros países no tienen ese fenómeno. Muchas veces en México, por ejemplo, he hablado con entrenadores mexicanos, dice acá en muchos estados de México empiezan a jugar a los 12 años o a vincularse al fútbol ya más organizado. Eso lo tenemos nosotros y creo que es muy aprovechable. Si no existiese el baby-fútbol en este momento tendríamos grandes problemas. Creo que debemos mantener la idea de, en lo posible, de mejorarlo, sobre todo desde el punto de vista de la fundamentación, que no sea solo ganar partidos, sino jugar bien.